Muy pero muy buenos días, nos complace mucho que estén conectados con nosotros y quiero hacerte una invitación especial que ahora que estás en casa y es que apartemos este espacio para adorar y para escuchar la palabra, reconociendo que Dios merece todo lo mejor de nosotros. Sabemos que pueden haber muchas distracciones, pero la invitación es a que podamos estar concentrados en adoración y escuchando la palabra de Dios. Y hoy quiero que empecemos con un texto en Efesios 2, del 1 al 6. Vamos a leerlo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia sos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bueno, vamos a orar para iniciar. Padre amado, Señor, hoy te damos gracias, Señor, porque Tú nos sacaste de la oscuridad y a la luz, Señor. Tú nos amaste primero, Señor. En nuestra condición, como nos recuerda este pasaje, nunca te hubiéramos buscado, Señor. Y hoy te rogamos de que sigas transformando nuestro corazón, Señor, que nos sigas transformando nuestro carácter y que cada día nos podamos parecer más a tu Hijo, Señor. Que en este día, Señor, traigas arrepentimiento y fe, Señor, a nuestras vidas, Señor. Y te rogamos, Señor, que en este tiempo donde hay tantas personas que están muriendo y que muchas están partiendo de este mundo en esta condición perdida, Señor, que no te conocen, Señor. Te rogamos por todos ellos, por los que no te conocen, Señor. Y te rogamos también por la iglesia para que despierte y en este tiempo pueda tener oportunidades de compartir tu palabra, de evangelizar, Señor, de dar esperanza, de sembrar esa semilla del evangelio, Señor. Demostrar en quién está nuestra confianza, Señor, en ti nada más, Señor. En tu Hijo amado entregamos este tiempo, Señor. Quita cualquier distracción, Señor, y abre nuestra mente para entender esas verdades que tú nos das con tu palabra, Señor. En Cristo Jesús, amén. Bueno, iglesia, vamos a pasar un tiempo de adoración, así que dispongan sus corazones desde casa y vamos a adorar y escuchar su palabra. Desde la eternidad, por tu palabra todo hecho fue. Las cosas que creaste revelan tu obra y todo tú lo hiciste para que el mayor de
Hola iglesia, muy buenos días. Quiero dar gracias a Dios porque podemos, aún a pesar de que este no es el medio más cómodo o eficiente para ser iglesia, podemos disfrutar juntos la misma palabra y podemos, aún algunos, saber que estamos en el mismo momento, en el mismo tiempo, escuchando este mensaje y estos anuncios. Quiero compartirte brevemente algunos anuncios importantes para esta semana. El primer anuncio es nuestros tiempos de oración. Estoy muy gozoso, le doy gracias a Dios porque estoy viendo gente que se está incorporando a orar. Si tú no eres de esos que te has incorporado a orar, te invito a que lo hagas. Tenemos nuestro tiempo de oración los martes a las 8 de la noche, un tiempo de casi una hora en el que juntos oramos y nos vemos las caras, y eso es una bendición. Pero también tenemos un tiempo de oración el jueves a las 7 de la mañana, un tiempo en el que comenzamos el día buscando a Dios y presentándole nuestras necesidades. También los sábados tenemos nuestro grupo de WhatsApp en el que compartimos una lectura y oraciones y oramos unos por otros y por las necesidades. Te invito a que te unas a estos tiempos de oración, porque este es un tiempo en el que más necesitamos orar, en el que hay mucha incertidumbre, en el que hay mucho miedo, en el que hay enfermedad alrededor nuestra, y necesitamos las oraciones de los unos y los otros para sostenernos en estos tiempos difíciles. Así que te invito a que te unas a nuestros tiempos de oración. Quiero también invitarte a que pienses en los grupos de vida. Estos grupos tan especiales, especialmente en este tiempo en el que las reuniones están complicadas, que puedas buscar la manera de conectarte a un grupo, ya sea de manera virtual, ya sea de manera presencial si las circunstancias lo permiten. Pero lo importante es, necesitamos comunión juntos, especialmente porque por unas semanas más vamos a estar sin tener las reuniones dominicales. Así que necesitamos mantener el calor y la vida de iglesia juntos. Te invito entonces a que te conectes a los grupos de vida. Te conectes, averigües, pregunta. Hay varios grupos ya activos. Si no puedes involucrarte en uno, entonces te motivo a que ores y pienses, ¿será que el Señor me está dando la oportunidad o me está llevando a que yo inicie un grupo? Si tienes esas preguntas, por favor, comunícate con nosotros. Ahí va, aquí tienes el número de contacto de Juan Camilo y él te puede dar algunas indicaciones y te podemos dar toda la asesoría y todo el apoyo para que inicies tu grupo de vida. Así que por favor, involúcrate en los grupos de vida. Esa es la manera de tener vida como iglesia. Y hablando de los grupos de vida, hay también un material que hemos hecho con mucho amor y que queremos que sea parte de nuestra cultura y vida de iglesia, y es la guía de estudio de la mesa, la serie de predicaciones que iniciamos el domingo pasado. Esta serie tiene algunas preguntas, algunas lecturas, es muy sencilla. La idea de esta guía es que todos estemos caminando en la misma dirección en cuanto al estudio de la Biblia. La guía está basada en las predicaciones, si tienes preguntas, y estamos incluyéndola en los tiempos de oración y queremos que sean también parte del tiempo de los grupos de vida. La guía es en este momento experimentar, estamos buscando la mejor manera de que llegue a ti. Así que agradecería que tus comentarios, observaciones, aun si se escapó algún errorcito ortográfico, no los hagas llegar a través de mensaje directo, comentarios. Nos gustaría saber cuál es tu opinión de la guía y cómo está impactando tu vida. Por cierto, aquí en la caja de comentarios hay un enlace para la descarga de la guía. Y si quieres que te envíe directamente el PDF, por favor me escribes y yo te lo estaré enviando. Finalmente, quiero invitarte, recordarte que en este tiempo de necesidad es un tiempo
especial para mostrar amor. Y nosotros podemos mostrar amor de 3 formas: con nuestros talentos, con nuestros tesoros y con nuestro tiempo. Con nuestros talentos lo puedes mostrar a través de los grupos de vida, sirviendo a otros, compartiendo con otros, haciendo comunión con otros, pero también con nuestros tesoros a través del tiempo de generosidad con el que como iglesia nosotros nos sostenemos y bendecimos a familias y mantenemos este ministerio. Abajo pueden ver el número de cuenta del Redir Estadio, nuestra iglesia madre, la que por transparencia administra los dineros. Y recuerda que la generosidad es una muestra de amor, pero es una muestra voluntaria. No es obligada, no es impuesta, no es una cuota de gracia. Es simplemente la manifestación de tu amor y de que tú reconoces que todo le pertenece a Dios. Pero también quiero hacer hoy énfasis en otra manera de generosidad, y es: sé generoso con tu tiempo. Sé generoso en estos tiempos, llamando y ofreciendo algún regalo y un gesto de amor hacia otras personas de la iglesia. En nuestra comunidad hay gente que está deseosa de una visita, gente que está necesitada de una llamada, aún de un mensajito por WhatsApp. Por favor, dedica tiempo, ofrenda tiempo para amar y servir a otros. También hay otras iniciativas. Está la canasta de amor con la que servimos a los más necesitados. Si tienes algún alimento, si quieres hacer alguna donación, canalízalo a través de nosotros, que lo haremos llegar a familias que están pasando necesidad en los barrios más humildes de aquí de Itagüí. Esos son los anuncios de hoy. Que Dios te bendiga, y espero que pienses en ofrendar tiempo a Dios a través de amar y acompañar a otros. Muy buenos días a todos. Una vez más estamos juntos por este medio. Todos deseamos que estemos juntos en el templo, pero gracias a la tecnología que tenemos podemos escucharnos y tener este momento juntos de esta manera. Yo me recuerdo bien cuando era un niño de como 8 años. Muchas veces con mis amigos hablamos cómo quisiéramos ser cuando seamos grandes. Y muchas veces nos comparamos con una persona famosa. Y yo tenía siempre la idea, querer ser como Reinhold Messner, un escalador extremo que subió a las rocas y a las montañas, sí, muy extremadamente. Me llamó mucho la atención. Lea, nuestra niña, a veces dice: yo quisiera ser como la Pipi de las calzas largas. Y así cada uno tiene su idea, su modelo, como quisiera ser. Hoy vamos a seguir con el tema de la mesa, en la que reflexionamos las últimas cenas del Señor, las últimas horas del Señor con sus discípulos. Jesús ya sabía que de entre pocas horas, de entre pocos días, será crucificado y que Él regresará al Padre. También sabemos que los discípulos hasta este momento no entendieron el camino del Señor. Ellos esperaban otras cosas y no entendieron y no sabían qué los esperaba en los próximos 48 horas. Y eso es el contexto en cual está la lectura de la que vamos a tratar hoy.
bajo el tema 3 personajes diferentes alrededor de la mesa. 3 personajes diferentes alrededor de la mesa. Y durante la enseñanza cada uno puede ver cuál de las 3 personas quisiera ser o con cuál persona se identifica más. Voy a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este momento de comunión. Gracias por tu palabra que nos da a conocer a ti y a lo que tú viviste. Y gracias que por medio de tu palabra recibimos las enseñanzas que tú dejaste a tus discípulos y que tú mismo estás hablando a nosotros hoy. Te interesa mucho que estemos informados, que estamos preparados. Te interesa mucho que te conozcamos. Y Señor, hay muchas situaciones en nuestra vida, en el ambiente que no entendemos. Y yo te pido que nos da la concentración y el entendimiento a lo que tú quieres enseñarnos en este momento, Señor. Hay muchas cosas para la situación actual, para la pandemia, muchas cosas que nos preocupan y muchas cosas que no encontramos sentido. Pero sabemos que tú eres un Dios con un plan perfecto y sabemos que tú nos acompañas en medio de todo. De esta manera te pido, Señor, usa este momento que tenemos juntos para edificarnos, para animarnos, para guiarnos, para darnos paz en todo lo que va a suceder hoy y los próximos días. Gracias que estás con nosotros, gracias que tú nos quieres. Amén. La lectura de hoy encontramos en Juan capítulo 13, el versículo 18 hasta 30. Juan capítulo 13, versículo 18 hasta 30. Y yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice Jesús hablando a sus discípulos: no me refiero a todos ustedes, ya sé a quién he escogido, pero esto es para que se cumpla la escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refiere. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo un señal a ese discípulo y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es?, preguntó él, reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariot, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Ninguno de los que estaban a la mesa entendieron por qué le dijo eso Jesús. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de ahí, ya era de noche. Entonces, ¿cuáles son las 3 personajes que vamos a ver hoy? Creo en la lectura lo encontramos a Jesús, a los discípulos en general, podemos hablar de los 11, y a Judas, uno de los seguidores, uno que tomó otro camino. Y la pregunta que mencioné en el comienzo: ¿con cuál de estas 3 personajes te identificas más? El primer punto, el primer personaje de la historia, Jesús, el modelo perfecto. El domingo pasado miramos la historia cuando
comenzó la cena, la última cena, Jesús con sus discípulos, viendo que Jesús en su divinidad ya sabía quién lo va a traicionar y qué lo espera en las siguientes horas. Y también escuchamos como el Maestro Jesús lavó los pies a sus discípulos, dando un ejemplo de amor y humildad. En la lectura del domingo pasado, Jesús dice en el versículo 15, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Eso le dijo después cuando les lavó los pies. Entonces, la última cena era más que una cena y una conversación para Jesús. Era un momento importante para dar unos consejos muy claves a sus discípulos. Y el enfoque de Jesús no era que los discípulos no andaban con pies sucios, sino que aprendieron un principio importante de los siervos de Dios. Y eso también es un consejo, un principio para nosotros que somos parte de la iglesia. Y este principio que Jesús mostró es el servir. Servir a otros, un principio de líderes de la iglesia. Y ya sabemos que en otras ocasiones Jesús también les mostró servir, pero parece que era tan importante este punto que en la última oportunidad lo repitió otra vez, y parece que los discípulos no entendieron suficiente este tema. Entonces, en Marcos 10, versículo 43 al 45, leemos, referente a este tema, el que quiera ser grande entre ustedes deberá ser su siervo. Y parece que esta idea, ser grande, importante, tenía buenos puestos, estaba en la mente de todos los 12 hasta este momento. Y dice, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, Jesús en muchas ocasiones tomó este tema y en muchas ocasiones era un ejemplo para los líderes. ¿Cómo podemos describir esta característica del siervo de Dios? Es servir, no mandar. Es dar privilegio a otros y no buscar privilegios por ser parte de la iglesia. Es tomar puestos, este puesto que nadie le gusta. Y es esforzarse para que otros puedan crecer, puedan avanzar en su relación con Jesús. Ser un ejemplo como Jesús. Me gustaría si vemos un momento, ¿quién era Jesús? ¿Era un hombre en aquel tiempo, un buen hombre, un profeta? ¿O quién era en cuando vivía aquí en el mundo? Y voy a leer en Filipenses 2, versículos 6 y 7, unos versículos, unas palabras que nos enseñan mucho sobre lo que era Jesús en cuando estaba aquí en el mundo. Y dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ahora, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Dios se hizo hombre en Cristo, un siervo al hombre. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. Entonces no solamente se hizo hombre, sino se hizo siervo, esclavo de hombre, se entregó para que nosotros podamos tener paz y encontrar paz con Dios. Entonces, la naturaleza de Jesús cuando vivía aquí en el mundo era la naturaleza de Dios puesto en un hombre. Y este Dios se rebajó voluntariamente, dejando sus privilegios atrás. Se hizo vulnerable, igual vulnerable como nosotros. Sentía como hombre dolores, tristeza y miedo. Se hizo mortal
El Dios inmortal se hizo mortal para que el hombre pueda encontrar vida eterna. Dios no tuvo ningún privilegio por haberse hecho hombre. No le trajo ningún privilegio, una ventaja. Él privilegió al ser humano y dejó sus privilegios divinos atrás. Eso es la muestra verdadera de Dios al ser humano. Entonces esta entrega es otro principio que es importante para los seguidores de Cristo. Cristo, el modelo perfecto. Desde la caída del hombre en el Antiguo Testamento, en Génesis, el hombre perdió su estrecha relación con Dios. Y con eso entró la naturaleza pecaminosa al ser humano. Eso es nuestra naturaleza, el pecado que nos guíe, y el hombre ya no sabe hacer bien de sí mismo. Entonces regresamos a la lectura de hoy. Juan capítulo 13, versículo 9, dice Jesús: les digo esto ahora, antes de que suceda. ¿Qué cosa? Antes que suceda, ¿qué cosa? La traición de Jesús por uno de los seguidores y la crucificación del Mesías por su propio pueblo. ¿Y para qué lo dice eso ahora, antes que suceda? Para que cuando suceda, crean que yo soy. Entonces, para Jesús era importante mencionar eso ante los 11 que lo creían, antes que suceda. Y él sabía que en el momento no lo van a entender, pero después, cuando todo pasó, lo creerán y lo van a entender. Y ellos van a entender que no era un error en el plano, no les salió algo fuera, sino todo era para que se cumpla la Escritura, para que se cumpla el perfecto plan de Dios, para que Dios pueda preparar la salvación al hombre. Esto no justifica los medios que usaron los judíos, ni mucho menos el medio que usaba Judas. Entonces Jesús, dispuesto y decidido a entregarse a la humanidad, decidido a obedecer a su Padre. Eso es la posición de Jesús, el modelo perfecto. Ahora vamos al segundo personaje. Vamos a ver los 11 discípulos. Los discípulos excluidos a Judas en este momento. ¿Qué sabemos sobre ellos? En el versículo 8 leemos: no me refiero a todos ustedes. Yo sé a quienes he escogido. Entonces no todos eran escogidos a seguirlo, pero no todos creyeron en Cristo como el Salvador, en su mensaje. Todos recibieron el mismo mensaje, pero uno de ellos no lo creyó. Y Jesús sabía que la situación de sus discípulos no era fácil. Él estaba bajo amenaza de muerte, y lo mismo puede pasar con sus seguidores. Y eso trajo mucha preocupación para Jesús. Y después, cuando los discípulos miraron como Cristo murió o fue condenado, también les dio mucho miedo, se corrieron, se escondieron. Entonces era una situación muy preocupante. De esta manera Jesús, en su última oportunidad, estando con sus discípulos, les da una palabra de ánimo. Una palabra que les ayudó después mucho. Entonces dice en el versículo 20, y cuando yo preparé este mensaje no entendí qué quiere decir y por qué menciona este tema ahora en medio del tema de traición. Dice: ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, ¿qué quiere decir con esto en medio de la situación crítica? Jesús entendió que a sus seguidores puede suceder lo mismo. Pueden ser traicionados por uno de los que han puesto su confianza. Puede ser que les toca duro y que les toca pagar con su vida. Pero
eso es solo un lado de la moneda, porque dice a ellos, los que reciben, a los que yo envío, reciben a mí. Y eso, con esta palabra, Él confirme el llamado de los discípulos. Ustedes son enviados por mí. Y como hay oposición contra ustedes, también van a tener gente que les quieren, que les reciben como si yo mismo llegaría a ellos. Como yo mismo estuviera buscando a ellos, los van a recibir ustedes, porque yo vivo en ustedes y por medio de ustedes voy a encontrar a los demás que quieren buscar a mí. Entonces, por medio de ustedes, la gente van a encontrar a mí y por medio de ustedes van a encontrar salvación. Entonces, en resumen, este versículo es una gran promesa a los discípulos en este momento difícil. Jesús confirmando el llamado de ellos. Su llamado no ha terminado con este momento que no han entendido y nunca terminará. En el versículo 22 seguimos leyendo, los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refiera. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señal a ese discípulo y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es? Preguntó Juan a Jesús. Entonces los discípulos eran muy inseguros y confundidos en este momento. No entendieron qué pasa. Solo entendieron que había un conflicto grave entre ellos. Había uno que va a traicionar a Jesús. Eso ya entendieron, pero no entendieron por qué y para qué y cómo. Y la gran pregunta era, ¿quién será? ¿Quién será el que falla ahora? ¿Quién será el que fracasa? ¿Soy yo? Y tenían miedo de fracasar, tenían miedo de hacer un error grave. Y no sabían qué hacer. No entendieron qué sucede y tenían desconfianza entre ellos. Entonces no eran los discípulos fuertes en este momento, sino los discípulos confundidos. ¿Y qué escuchamos? Pedro dio un señal a Juan. Pedro, el que siempre hablaba fuerte y claro, ni en este momento hablaba. Solo da una señal a Juan así. Pregúntele, ¿quién será? Como Juan estaba lo más cerca de Jesús y él en silencio preguntando a Jesús, ¿quién es? Parece que los otros casi no escucharon. ¿Y cómo reacciona Jesús? Aún él no hablando con voz fuerte, sino así que posiblemente solo Juan lo escuchó. Y dice, le voy a dar una señal a él que va a dar este pedazo de pan. Él es. Entonces era una situación muy incómodo para todos. Era angustiado, era complicado. Entonces los discípulos, uno después de andar 3 años con Jesús, debe pensar que deben entender las cosas, pero eran débiles, eran inseguros, miedosos de fracasar, tímidos, desconfiados. Y eso es parte de la naturaleza de nosotros, parte de todos los seguidores de Cristo, la parte humana entre los elegidos. Sabemos que pocas semanas más tarde los discípulos recibieron el Espíritu Santo y fueron transformados totalmente, perdieron su temor y hicieron cosas que uno nunca imaginaba. Ellos recuperaron su relación perfecta con Dios y sabían que dependen totalmente de Él, dependieron totalmente de Cristo por medio de su Espíritu y sabían que fuera de Cristo nada pudieron hacer. Pero recibieron algo nuevo y es la vida de Cristo en ellos. Recuperaron esta relación con Dios por medio del Espíritu Santo. Y algo entendieron en cuando ya recibieron eso. Eso era por gracia. No era por su buen carácter o por su esfuerzo, era por gracia.
No sé si nos identificamos de alguna manera con los 11 en cuando eran débiles. Cada uno sabe, ¿verdad? Pero yo creo como líder, yo hubiera buscado gente más preparado, más dispuesto tal vez, como los discípulos, como eran en los primeros momentos. Pero es la naturaleza de ellos y sabemos solamente por recibir el Espíritu Santo recibieron una transformación verdadera. Ahora llegamos al tercer personaje, a Judas. Judas parece que era un hombre decidido. ¿Cuáles características encontramos en esta lectura, en la personalidad de Judas? Leemos que el que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Y en el versículo 21 leemos, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Entonces Judas se convirtió en un obstáculo, en un amigo, en un opositor de Cristo. Eso podemos encontrar en estos dos versículos. Y nosotros lo vemos como un seguidor de Cristo que fracasó. Y mi pregunta es, ¿por qué existe tanto fracaso entre los que han andado con Cristo? Judas anduvo 3 años con Cristo, igual como los otros 11. Miró las mismas obras y los mismos milagros y recibió las mismas mensajes como los otros y tenía las mismas oportunidades. Pero su destino, su resultado era muy diferente. 11 creyeron y él no creyó en lo que Jesús le enseñó. Él decidió de andar en lo suyo y no en lo del Maestro. Y ya mencioné entre los que andan con Cristo o que han andado con Cristo, hasta el día de hoy pasa mucho fracaso. Y sinceramente no he visto una cosa que pasa en el mundo que no pasa entre la iglesia. Es una triste situación. No importa qué conflicto y qué pecado existe en el mundo, entre los seguidores de Cristo pasan las mismas cosas. Y no es necesario que pasen, pero se pasan. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo es posible que a esta persona pasa tal cosa? ¿Cómo es posible que se mete en este pecado? ¿Cuántas veces hemos preguntado eso? Y eso es mi pregunta a Judas. ¿Por qué traicionó a Jesús? ¿Por qué tenía este plan? ¿Qué quería alcanzar por hacerlo? ¿Qué ventaja esperaba de entregar a Jesús a los judíos? ¿Qué creía él? ¿Qué pasa si lo hace? Unos piensan y dicen que era por las 30 monedas que lo ofrecieron. Otros dicen que su vida era predestinada para hacerlo, pero eso no me satisface. Creo Dios quiere que todos seamos salvos y creo Judas no era predestinado de hacerlo eso y no creo que era por las 30 monedas de plata. Tenía algo más en la mente, pienso yo, porque vemos que era un acto planificado y decidido. Y quiero ver algunos otros versículos que nos dejan entender un poco la actitud de Judas. Unos pocos días antes, Judas se va buscando los líderes de los judíos y les dice, él fue a ver a los jefes de los sacerdotes y pregunta, ¿cuándo me den? Y yo les entrego a Jesús. Decidieron pagarle 30 monedas de plata y desde entonces Judas buscaba una oportunidad de entregarlo. Eso leemos en Mateo en el capítulo 26. Era pocos días antes de la última cena. Entonces parece que Judas tenía un plan, una acción planificada.
fui a ofrecer una oferta. Él miró que ellos buscaban una oportunidad y él miraba que él puede ayudarles. Hizo un negocio con ellos y buscaba una oportunidad. Esos son procesos de intenciones claras y procesos de decisiones, con decisiones. Un día después de la cena, leemos en Mateo 27, el versículo 3 y 5, cuando Jesús ya fue condenado, dice, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. Y dice, he pecado porque he entregado sangre inocente. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa?, dicen ellos. Allá a tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de ahí. Luego fue y se ahorcó. Yo creo que esos dos mensajes son muy clave para entender la actitud en general de Judas. Era un plan preparado, con intenciones. Pero podemos entender que Judas no buscaba la muerte de Jesús. Cuando miraba que estaba condenado, se arrepintió y se dio cuenta que algo salió fuera de su plan, algo salió fuera de su idea. Y yo pienso, no es que la Biblia me lo explica así, pero yo pienso que Judas esperaba algo muy diferente. Judas esperaba que Jesús tomara pronto el poder político en Jerusalén y comenzara una revolución. Que él corriera a los jefes de los sacerdotes del templo y comienza a levantar un reino justo y verdadero en Jerusalén. El reino que es mencionado entre los profetas en el Antiguo Testamento. Y Judas pensaba recibir un buen puesto con ellos, con esto. Igual como los otros 11 también tenían esta expectativa. ¿Y quién mejor podría ser el futuro ministro de Finanzas? Judas ya tenía experiencia en el manejo de fondos. Y Judas miraba a su maestro Jesús como una persona muy humilde, no buscando los suyos, y quería ayudarle a avanzar en este plan. Yo personalmente creo, eso era su plan de traicionarlo para que pueda avanzar en el plan de la revolución. Y cuando miró que la cosa se desarrolla muy diferente, se dio cuenta que él mismo estaba engañado por Satanás. Él estaba mismo traicionado por sus pasiones propias, por sus equivocaciones. Y no estuvo dispuesto de humillarse y de entregarse, de regresar a la voluntad del Señor y entregarse al plan del Señor. El Señor no le llenó la expectativa que tenía y solo le quedó ahorcarse y terminar su vida. En los mismos días Pedro también negó 3 veces al Señor, pero él regresó, reconoció y le pidió perdón en su corazón, le dolió y miró que no era correcto y recibió una nueva oportunidad y siguió como líder entre los apóstoles. ¿Cuántas veces nosotros tenemos buenas ideas, buenas intenciones? Lo justificamos con la palabra de Dios y queremos apoyar a Dios. Queremos a veces presionar a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Pero en el fondo no es la orientación que el Señor nos da, sino son propios deseos y propios planes. Y es muy peligroso si nos dejamos guiar por eso. A veces con buenas intenciones de buscar justicia y el bien de muchos, pero no por la manera como el Señor nos dirige. Tenemos que aprender que la palabra de Dios es la verdad absoluta y necesitamos que el Señor por su Espíritu nos guíe en los detalles, dependemos de Él. Nosotros podemos equivocarnos fácilmente porque la parte vieja de nuestra naturaleza está dentro de nosotros y quiere guiarnos y satisfacer sus propios deseos. En el versículo 26 leemos, acto seguido mojó el pedazo de pan
y se lo dio a Judas Iscariot, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él y después Jesús dice: lo que vas a hacer, hágalo pronto. Es una realidad que Dios no nos obliga de hacer su voluntad. Judas tenía su plan, tenía su idea, pensaba que andaba en lo bueno, pero negó el consejo del Señor permanente. En diferentes ocasiones negó el consejo del Señor. Cuando Jesús le da este pedazo de pan y dice: tú vas a traicionarme, él debería entender que está muy equivocado, pero él toma el pan y lo come. Eso significa Jesús, juzgando la actitud de Judas, anunciando un juicio sobre Judas, él lo acepta, se apropia de su decisión y muestra que está decidido de hacer lo que quiere hacer. Si nosotros nos rechazamos el consejo del Señor permanente, Dios nos deja ir nuestro camino. No nos obliga a seguirlo. Él está dispuesto a morir por nosotros. Pero si nosotros lo rechazamos, Él no puede hacer nada por nosotros. Yo tengo un amigo muy bueno en Nicaragua, de una persona que ha aprendido mucho. Cuando era más joven, líder de una banda criminal y negociaba mucho armas en el mercado negro. Y bajo diferentes circunstancias, él conoció a Cristo por el acompañamiento del misionero de Costa Rica. Pasó momentos difíciles. Juan, después de eso, vivía con su hermana. La hermana se enfermó, no tenían ingresos, no tenían que comer algún tiempo y tenían grandes necesidades. Pero Juan tenía escondido 2 armas y sabía dónde venderlo, pero ya recibió a Cristo en su corazón y fue al misionero y le preguntó: ¿qué va a hacer? No tenemos que comer, yo tengo 2 armas, la puedo vender y voy a comprar comida. No es malo, ¿verdad? Y el misionero muy sabio le dice: yo no soy tu Dios. Tú recibiste al Espíritu Santo, Él vive en ti, y Él te va a guiar de hoy adelante o del día adelante que lo recibiste, y te va a guiar como de una manera con un semáforo. A veces vas a ver una luz verde, que sí significa va adelante. A veces vas a ver una luz amarilla, que significa en el momento no. Y a veces vas a ver una luz roja, que significa no. Entonces habla con el Señor y Él te va a responder. Y Juan en la noche regresó a casa, oró al Señor: ¿qué voy a hacer con mis armas? ¿Está bien si la vendo? Y sintió que si la vende a la persona que ha pensado que va a hacer, va a matar a otras personas en el contexto criminal. Y dice: bueno, no es muy bueno, ¿qué va a hacer con la arma? Y miró este luz rojo: mejor no lo vendo, porque no va a ser usado bien. Entonces Juan llevó sus 2 armas, lo destruyó y lo echó al hoyo de la letrina. Listo, ya no fueron vendibles. Y regresó al otro día donde el misionero dijo: bueno, miré una luz roja, destruí mis armas y entendí que hay cosas más importantes que pan. Eso es como Dios nos quiere guiar. Él tiene manera de guiarnos si nosotros con un corazón sencillo lo preguntamos. Pero Judas tomó el pan y se decidió de seguir su plan. Y leímos que Satanás entró en él. Donde nosotros rechazamos el consejo, la palabra de Dios permanente, Él se retira de nosotros de alguna manera, se calma, se calla, y queda un vacío en nuestra vida. Y este vacío toma el poder negativo, toma Satanás, y Él gana más influencia en nosotros, y nos lleva a caminos muy equivocados y al fracaso completo. Eso es la manera como Satanás intenta destruirnos. Y por fin leemos: y cuando Judas tomó el pan, salió de allí, ya era de noche. Creo que esas palabras por sí mismas hablan mucho. Tomó el pan,
Salió de ahí y era noche. Se alejó más de Cristo y andaba en lo oscuro. No sabía en verdad lo que iba a hacer. Aún estaba muy decidido qué hacer, pero no entendía qué será el resultado. Él mismo era uno del equipo elegido, un llamado a servir a Dios, uno con un cargo alto en el reino de Dios, uno que pensaba que fuerte e inteligente. Entonces, ¿cuál de las tres personas son que le gustaría ser? ¿Con cuál de las personas te identificas más? Dios no busca la persona fuerte y perfecta. No busca la persona que está capaz de hacer las cosas bien, de su propio esfuerzo. Para Dios, nuestras limitaciones, las que encontramos en los discípulos, no son limitaciones para Él. En cuando nosotros sentimos que entendemos bien la cosa, tal vez que la entendemos bien, mejor que otros y mejor que Dios, esos son limitaciones que nos pueden afectar. Y cuando pensamos que somos fuertes, esos son limitaciones. En cuando pensamos que no vamos a fracasar, o en cuanto pensamos que somos más importantes como otros, y en cuanto no dependemos totalmente de la gracia del Señor. Esas son las limitaciones que pueden llevarnos a caminos muy equivocados. Y ahora te digo, si te identificas con Judas, renuncia hoy mismo a tus planes. Reconoce tu error y arrepiéntate. Regresa inmediatamente a los caminos del Señor. No importa lo que te cuesta. No importa lo que dice la gente. Regresa a los caminos del Señor. No pierde un día más. Puede ser muy tarde mañana. Si te identificas con los 11 discípulos, siga adelante con Cristo. Por su gracia, Él hará grandes cosas por medio de ti. Entrega tu vida a disposición de Él y reconoce que sin Él no puedes hacer nada. Pídele que toma todo el control sobre tu vida y que haga contigo lo que Él quiere por medio de su Espíritu. Si te identificas con la nueva vida que Cristo te ha dado, nunca más te olvidas que dependes del Señor totalmente. Nunca piensas que tú mismo lo puedes. No salga de la relación estrecha con el Señor. Depende de Él. La relación estrecha de Cristo con su Padre era la base para que la personalidad de Dios pudo mostrarse por la vida del Hijo de Cristo. Amén. Señor, te damos gracias por todo lo que tú hiciste por nosotros. Te damos gracias por tu gran amor y tu entrega y por el ejemplo que tú has dado a servir a la humanidad, sin esperar recompensa tuya, Señor. Te damos gracias que tú caminaste, tú fuiste este camino, aceptaste este camino difícil de morir por nosotros y traernos salvación y vida eterna. Yo te pido que nosotros buscamos tu voluntad, que nos dejamos guiar por ti, por tu palabra, y que buscamos la estrecha relación contigo. Y te pido que tomas control sobre mi vida y hagas con mi vida lo que tú quieras. Te pido por todos nosotros que tomas control sobre nuestra vida y que nos guíes al mejor camino tuyo, Señor, para que no buscamos nuestros privilegios, sino que estemos dispuestos a servir en el camino que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor, tú conoces la situación actual en el mundo y en Colombia. Danos paz y sabiduría, andar en eso y ser una luz admirable. Muéstrate por medio de nosotros a la humanidad y muestra tu amor y esperanza por medio de nosotros a nuestros prójimos. Gracias por la esperanza que podemos tener en ti. Amén.
Bueno, iglesia, vamos a terminar este tiempo tan especial que el Señor nos regaló con una oración. Pero antes te queremos dar las gracias por habernos acompañado y también te queremos animar a que durante toda la semana estés meditando en lo que Dios nos habló a través de la predicación para ponerlo en práctica. Oremos. Señor, gracias por tu santa y tu divina palabra y por lo que nos hablaste hoy en la predicación. Ayúdanos, Señor, a poderlo poner en práctica y ser luz en medio de la oscuridad. Señor, ayúdanos a hacer ese consuelo para los que hoy están sufriendo, para los que hoy están enlutados, Señor, para los que han perdido un ser querido, Padre bueno, pero también a estar intercediendo por los enfermos de nuestra iglesia y las familias de nuestra iglesia, Señor, y los familiares. Padre, hay algunos que no tienen empleo, que no tienen comida. Ayúdanos, Señor, para estar clamando por ellos. Y si tenemos, que les podamos dar, Señor, que podamos compartir con alegría con aquellos que no tienen tal vez nada para comer. Ayúdanos, pues, Señor, a ser más como tú y a vivir el evangelio, a vivir como tú vivirías, Señor, o como tú viviste cuando estabas acá, Señor. Ayúdanos pues a ser ese ejemplo que tú nos mandas, Señor, y que podamos, Señor, como decía al principio, ser luz en medio de la oscuridad y en medio de la necesidad. Bendito seas por los siglos de los siglos. Gracias por cada hermano que hoy se pudo conectar, Señor. Pero también mira aquellos que no lo hicieron, por el motivo que sea. Toca sus corazones, Señor. Y ayúdalos, Señor, para que tengan un compromiso real contigo, oh mi buen Dios. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, que Dios te bendiga y que nos ayude a pasar a todos un excelente semana en Cristo Jesús. Chao.